A mí todo este proceso judicial me parece un escándalo, pero no por lo que ha investigado el proceso judicial, sino por el mero hecho de su existencia. Soy periodista, aquí hay unos cuantos más. Todos los días, a todas horas, se publican información que sale de procesos judiciales. Todos los días, a todas horas, desde los juzgados, se filtra información. Nunca se investiga y nunca, desde luego, se hace con la contundencia, con la celeridad y con la forma, incluso aplicando, en fin, medidas propias de investigaciones de crímenes de narcotráfico, con la que se está investigando este caso. Para mí el escándalo es que hablemos del fiscal general del Estado y no del ático donde vive Isabel Díaz Ayuso, porque recordemos que de la investigación judicial que está en curso en los juzgados de Madrid se está investigando 2 presuntos delitos fiscales, un presunto delito de falsedad documental y desde ayer se está pidiendo también que se investigue un delito de fraude y de corrupción en los negocios. Porque hablamos de que hay un ático, hay 2 casas en las que vive Alberto González Amador y su pareja, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La primera la paga Alberto González Amador tras el fraude fiscal. La de arriba la paga una empresa que no se sabe quién es el dueño, que el abogado que está ahí como administrador resulta que es el abogado de Alberto González Amador, que la usan los dos y que pedimos muchas explicaciones sobre la casa de la pareja de Ábalos, por ejemplo. Pero ¿por qué no pedimos las mismas explicaciones sobre la casa donde, insisto, vive la presidenta de la Comunidad de Madrid? Todo aquello es bastante escandaloso. Me refiero a la investigación judicial que está en marcha alrededor de la pareja de Díaz Ayuso. Y estamos hablando, pues eso, de la presunción de inocencia, que parece que Alberto González Amador la tiene más que nadie, y que cuando se publican documentos en la prensa sobre instrucciones judiciales de Ábalos, de Koldo, o del PP, o de cualquier otro, nunca pasa nada. Pero cada vez que alguien investiga algo que tiene que ver con corrupción con la Comunidad de Madrid, alguien sale por la ventana. El anterior al fiscal fue Pablo Casado, el presidente del PP antes de Alberto Núñez Feijóo. La operación se pone en marcha la misma mañana en la que el diario.es publica que la pareja de Ayuso ha defraudado más de 350.000 euros a Hacienda. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. La maquinaria que se activa es la misma que en febrero de 2022 trituró a Pablo Casado por señalar las comisiones del hermano de Ayuso, y es la misma que mucho tiempo antes, en los años 90, consiguió que el presidente de una cadena de televisión la vendiera en contra de su voluntad. Cuando yo estaba en Antena 3, el que era portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, me amenazó directamente para que el señor Asensio vendiera la cadena, y tuvo que venderla. Y me lo transmitió el señor Miguel Ángel Rodríguez en un momento determinado, diciendo que el gobierno tenía más escolta que Antonio Asensio, y que, de cierto modo, al final de la película, pues terminó como tenía que terminar, o plomo o plata. Antonio Asensio fue lo suficientemente hábil como para coger la plata y evitar el plomo. Es la maquinaria de Miguel Ángel Rodríguez, capaz de darle la vuelta a cualquier realidad. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. El diario.es publica la exclusiva del fraude en marzo, el 12 de marzo. La noche antes, la del 11 de marzo, nuestro compañero José Precedo se pone en contacto con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, para, como es nuestra obligación, recabar su versión. Y yo mismo me pongo en contacto sobre las 21:50 de la noche con Miguel Ángel Rodríguez. Mantenemos una conversación de unos 40 minutos por mensaje de WhatsApp, donde él básicamente no contesta nada, dice que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid y que vosotros veréis lo que vais a publicar, con un tono así admonitorio, si no queremos decir amenazante. Y sí, la conversación existe. Existe, aunque Miguel Ángel Rodríguez diga que no. Cuando se produjo esa publicación en el diario, cuando sale la noticia el 12 de marzo a las 6 de la mañana, ¿algún periodista del diario, firmantes de la noticia o otros distintos, se puso en contacto con usted para contrastar los hechos? No, ni el día 11, cuando se supone que ya tiene el expediente, ni el día 12. En fin, no somos muy partidarios los unos de los otros. Esta última frase llama la atención.
No somos muy partidarios los unos de los otros. Lo que intenta es que nos llame la atención, provocarnos y desviar la atención para no tener que admitir una mentira en sede judicial. Sí, pero yo lo que le estoy preguntando es si el día 11 usted supo que se iba a publicar un caso de fraude fiscal de la actual pareja de la presidenta, Alberto González Amador. Pues no le presté más atención porque como son unos escandalosos pensé que era otra más. La actitud inicial de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, es no hacer nada, no responder, mostrar poco interés o desprecio si se le pregunta. Pero la técnica no funciona. El diario.es publica lo que sabe y ahí se pone en marcha la fase ofensiva de esta operación. Paso 1. La amenaza directa. Yo estaba en casa tranquilamente aquella noche, sobre las 11, y de repente recibí un mensaje de WhatsApp de Miguel Ángel Rodríguez. Se quejaba de nuestra exclusiva. Esta es nuestra compañera Esther Palomera. Dijo que era todo mentira. Yo le respondí que la documentación era clara y que mis compañeros le habían hecho unas preguntas que él se había negado a responder. Le invité a que las respondiera y de pronto la amenaza fue directa. Me dijo: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, idiotas. Le insistí: ¿es una amenaza? Y él me respondió: es un anuncio. Paso 2 de la operación. Lanzar bulos. Las amenazas no le sirven de nada a Miguel Ángel Rodríguez. El diario.es sigue publicando y el escándalo empieza ya a estar en todos los medios de comunicación. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso necesita cambiar el tema de conversación. Lo va a intentar de todas las maneras posibles, incluso acusando a periodistas del diario.es de entrar por la fuerza encapuchados en casa de Ayuso. Ignacio Escolar tuvo que entrar en directo en televisión para desmentirlo. Pues esto es, primero, completamente falso. Me he enterado durante una cena en la que estaba de trabajo. Nunca llevo 15 años dirigiendo periódicos, nunca me había encontrado con una situación así, la verdad, que están acusando a 2 periodistas míos de cometer un delito encapuchados, intentando entrar de manera violenta en la casa de la presidenta de Madrid. Esto evidentemente no ha ocurrido siquiera algo lejanamente similar y me parece tremendamente gravísimo. Nos consta que se está filtrando así desde la Comunidad de Madrid a un montón de medios, que todos estos medios lo han publicado sin contrastar, sin preguntar al diario.es, acusándonos de un delito gravísimo. Es de nuevo llamativo, pero el bulo más importante para esta historia no iba a ser ese. Apenas unas horas después de que se publique la exclusiva del fraude, Miguel Ángel Rodríguez contacta directamente con varios medios de comunicación para decirles que lo que cuenta el diario.es es falso, que la realidad es justo la contraria. Resumiendo mucho, que la víctima es el novio de la presidenta, que Hacienda le ha tendido una trampa y que hasta la Fiscalía le quita importancia, que de hecho le ha ofrecido arreglarlo todo sin ir a juicio, pero que a la Fiscalía le han dicho desde arriba, o sea, desde el gobierno, que de eso nada, que lo paren. Por tanto, según Miguel Ángel Rodríguez en ese momento, la historia no es que Ayuso conviva con un defraudador fiscal. La noticia debería ser que la Fiscalía y el gobierno conspiran contra Ayuso. ¿Es un lío voluntario el que organizan ellos para crear confusión y dar una sensación distinta a la realidad? Pues yo entiendo, visto lo visto, que sí. Este es José Manuel Romero, es el actual jefe de política, director adjunto del diario.es, pero en aquel momento contó todo este caso desde el diario El País. Yo creo que en lo que ha ocurrido en este caso hay un fenómeno que a mí me parece muy triste, y es que en el ejercicio del periodismo que se hace ahora hay una mala praxis evidente, y es que muy pocos contrastan las informaciones que les llegan de fuentes, digamos, tóxicas. Y yo creo que una de las fuentes más tóxicas en el panorama político español que hay ahora es la de Miguel Ángel Rodríguez. El gobierno de Ayuso o Miguel Ángel Rodríguez podían haber hecho 2 cosas. Una, reconocer los hechos y decir algo así como el que la hace la paga, que la justicia actúe, que el delito fiscal es algo muy grave en democracia, pero hicieron lo contrario. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Y para darle la vuelta, obviamente, tenemos que poner en marcha el mecanismo de la mentira, de la manipulación, de la intoxicación, de las medias verdades, de las insinuaciones, de las acusaciones sin pruebas. Todo eso ocurrió en esa tarde, que además se vio alimentada, recompensada, amparada, impulsada por una mala praxis periodística. Porque todos esos medios que publicaron la historia, cuando en el juicio se les preguntó si habían contrastado la información que le estaba suministrando Miguel Ángel Rodríguez, se acogieron a su derecho al secreto de las fuentes para no contestar, porque la contestación a esa pregunta era: no, señoría, no contrastamos la información y publicamos un bulo, publicamos una mentira.
El bulo de la conspiración efectivamente se publica. El 13 de marzo, a las 9:30 de la noche, El Mundo publica que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso. Que El Mundo publique esta información provoca reacciones, muchas reacciones. Hay una que es la más importante. Venga, vamos al Atleti. Hay que empatar antes del descanso. Viene el balón a punto de penalti. El rechace para Coque al balcón del área. La levantaba para Griezmann. ¡Gol! El Mundo acaba de publicar el bulo y a esa misma hora, minuto 34 de la primera parte, en el Estadio Metropolitano de Madrid, el Atlético empata su partido de Champions contra el Inter de Milán. En la grada, a uno de los aficionados, justo en ese momento, empieza a arderle el teléfono móvil. Es el teléfono de Julián Salto, es un fiscal de Madrid. Le llaman desde la Fiscalía General del Estado. Álvaro García Ortiz quiere explicaciones. ¿De qué está hablando el periódico El Mundo? ¿Qué es eso de que ha habido una orden desde arriba de no ofrecerle un pacto al novio de Isabel Díaz Ayuso? Los periodistas de otros medios también ven lo de El Mundo y también llaman extrañados a sus fuentes de la Fiscalía esa misma noche. En todo momento nos dijeron, cuando llamábamos, vamos a investigar los hechos y os lo vamos a aclarar. Todo un gobierno de la Comunidad de Madrid estaba acusando de cosas muy graves al cuerpo de inspectores de Hacienda, al Ministerio de Hacienda, al cuerpo de fiscales de delitos económicos, al cuerpo de la Fiscalía, a todo el mundo. Yo recuerdo que llamé a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid con la información ya de que era al contrario la cosa y me decían, eso que está contando el mundo no es verdad, pero para confirmaros que es al contrario necesitamos un tiempo. Y para poder investigar realmente qué ha pasado y qué hay en el expediente, etcétera, etcétera. El fiscal general del Estado pide que le manden lo que haya sobre el caso. Un minuto antes de las 10 de la noche le reenvían el correo de confesión de González Amador. Como El Mundo ha publicado el bulo, o si quieres lo llamamos la versión de Miguel Ángel Rodríguez sin contrastar, otros medios se ponen a trabajar, porque algo no cuadra. La primera vez que alguien hace referencia a la textualidad del correo electrónico del 2 de febrero es a las 11:20 de la noche, en hora 25, Miguel Ángel Campos con Aimar Bretos. Buenas noches, Aimar. Información a la que ha tenido acceso la cadena SER. Correo electrónico de Carlos Neira, el abogado de Alberto González, en el que se observa que es la propia defensa del novio de Ayuso quien propone a la Fiscalía de Madrid un pacto, un acuerdo de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda. Lo cuenta la SER, también lo publica La Sexta y poco después también El Diario.es. Esas horas son frenéticas y son importantes. Recordemos que el fiscal general del Estado ha sido condenado por, según el tribunal, haber sido él el filtrador del correo con información fiscal confidencial. Además de Miguel Ángel Campos, tanto los periodistas del Diario.es, José Precedo, como yo mismo, como el responsable de tribunales de La Sexta, Alfonso Medina, testificaron en el juicio que conocían el contenido de ese correo y habían accedido a ese correo mucho antes de que el fiscal general del Estado empezara siquiera a buscarlo. A la mañana siguiente, el fiscal general del Estado toma una decisión. La Fiscalía debe publicar una nota de prensa para desmentir lo que El Mundo ha publicado a instancias de Miguel Ángel Rodríguez. Fecha 14 de marzo de 2024. Digamos que lo que la Fiscalía General del Estado o el fiscal general del Estado entiende es que una vez que se ha roto esa confidencialidad, ya están capacitados para comunicar a la opinión pública la verdad de lo ocurrido. Es una nota que cabe en un folio apenas, pero que desmonta todo el bulo que habían organizado en el gobierno de la Comunidad de Madrid en la tarde anterior. El bulo queda desmentido, pero da igual. Miguel Ángel Rodríguez ha lanzado una provocación, el foco de la noticia ha cambiado y, sobre todo, la derecha ha encontrado a su enemigo perfecto. Paso 3 de la Operación Mar, la vía judicial. Miguel Ángel Rodríguez, que fue el primero en hablar con El Mundo de pactos con la Fiscalía y de aceptación de delitos, acusa al fiscal general del Estado de haber expuesto datos privados del novio de Ayuso, ojo, a través de la nota de prensa, y convierte el asunto en una campaña contra el gobierno. Y mi actual pareja no está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda, que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. En esta fase de la operación tampoco le iban a faltar cómplices. El comportamiento del fiscal general del Estado es incompatible con el sistema democrático de cualquier país de la Unión Europea.
Y luego llegaron los refuerzos. Todos los grupos de ultraderecha vinculados a causas judiciales, Hazte Oír, Vox, Manos Limpias, se sumaron a esta iniciativa contra el fiscal general del Estado. Por tanto, efectivamente, aquella estrategia diseñada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por Miguel Ángel Rodríguez y por Isabel Díaz Ayuso, tuvo un impulso definitivo a través de todas estas asociaciones, incluyendo al Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid. Pasan los meses y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admite la denuncia e imputa a Álvaro García Ortiz, aunque cambia el objeto de la causa. Ya no se considera potencialmente delictiva la nota de prensa. Ahí no hay nada que rascar. Pero espera, ¿quién filtró el correo de confesión publicado la noche anterior? El juez instructor que decide ese cambio y que ordenará el resto de la investigación es Ángel Hurtado. Tampoco es un cualquiera. Ignacio Escolar. Pues yo creo que el papel de Hurtado en el juicio de la Gürtel es clave para entender quién es Hurtado y cómo fue su carrera. En su momento, muchos medios, también el diario.es, analizaron aquel nombramiento como lo que parecía un pago a los servicios prestados, una recompensa a un juez que en su etapa anterior en la Audiencia Nacional había sido tremendamente útil a la agenda y a las necesidades del Partido Popular. Lo que la Comunidad de Madrid describía como un ataque a un ciudadano particular acaba desplegando a todos los poderes del Estado en defensa de su privacidad. 30 de octubre de 2024. Como el Supremo considera que el fiscal es el principal sospechoso, ha llegado a él como si fuese un narcotraficante prácticamente. Se presentó en su despacho en un auto muy detallado, donde decían que había que incautar todo. Se llevaron los ordenadores, el teléfono móvil, el iPad, el portátil, enteros. Todo, absolutamente todo. 10 de febrero, ya estamos en 2025. La UCO, la Guardia Civil, confirma que no hay pruebas de que el fiscal general hablara con periodistas la noche de la filtración. Y un segundo detalle importante que también confirma la UCO. El fiscal borró sus mensajes tras saber que le estaban investigando. ¿Sospechoso? Puede. ¿Práctica habitual en este tipo de cargos? También. Efectivamente, soy consciente de los datos que tengo en mi terminal. No son datos míos, son datos que afectan a terceras personas. Yo simplemente los custodio y los utilizo. Y hay una máxima, una prioridad en la protección de datos, y es que hay que eliminar los datos personales que ya no son objeto de tratamiento. El 29 de julio de 2025 ya, el Tribunal Supremo confirma que el fiscal general del Estado será juzgado. Nunca se ha considerado que pudiera haber otros sospechosos. Pero digamos que aquí se juntaba el hambre con las ganas de comer. La Guardia Civil dijo que como el dominio de la acción lo tenía el fiscal general del Estado, ellos no investigaron a nadie más. Y el juez Hurtado, que era el que dirigía la investigación, no le pidió a la Guardia Civil que investigasen, qué sé yo, a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde tenían desde el primer minuto toda la información del caso, o al Departamento de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial, a donde llegó por primera vez el correo al que tuvieron acceso un montón de personas, ¿no? ¿De qué nos suena este atajo que cogieron tanto el juez instructor como la Guardia Civil, esto del dominio, de que si alguien filtró solo pudo ser el jefe? Así, nos recuerda al día en el que Miguel Ángel Rodríguez confesó ante el juez que aquella primera idea que lo puso en marcha todo había sido una deducción, una invención. ¿Qué tipo de información o en base a qué afirma o plantea este mensaje? Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Y año y medio después del bulo, con el que Miguel Ángel Rodríguez quiso despistarnos para defender al novio de su presidenta, pues el juicio ha terminado, visto para sentencia. La operación culmina con éxito. La estrategia puesta en marcha por Miguel Ángel Rodríguez y por, entiendo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la mañana del 12 de marzo, cuando el diario.es publica la noticia, desencadenó toda una serie de iniciativas que han impulsado la causa judicial que ha acabado con la condena del fiscal general del Estado. ¿Una condena con qué argumentos? Eso lo veremos en el próximo episodio.
Thank you.